Nuevamente con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como lo dije en la clase anterior, voy a dedicar esta parte del sermón siempre a la conclusión de esta lección que habla acerca de la decisión. Esa decisión la tenemos en los versos 25 al 26. Quiero también volverles a aclarar que en las siguientes lecciones de Filipenses, al menos en la siguiente, todavía vamos a estudiar del capítulo 1, los versos 27 hasta el 30. Pero ahora quedémonos con la parte de la decisión que lo vamos a estar estudiando en los versículos 25 y 26 del capítulo 1. En estos versículos podemos decir que hay un abrupto cambio al desaparecer la anterior incertidumbre. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué estoy hablando así, de esa manera? Bueno, él dice en el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Nosotros tenemos que ver esta situación cuando dice para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí. Lo continúa diciendo en el verso 26, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí hay una aclaración también cuando dice que abunde vuestra gloria de mí. Una traducción literal de esta frase podría ser vuestra gloria de mí. Es decir, sería para que abunde vuestra gloria en Cristo Jesús en mí por mi presencia otra vez entre vosotros. El pasaje no deja claro quién era el objeto de la gloria de los filipenses, pero podemos ver las frases en Cristo Jesús y en mí están la una a la par de la otra en construcciones idénticas, en vista de que en Cristo Jesús sigue inmediatamente después de vuestra gloria. Mi preferencia sería que Cristo es el objeto de gloriarse de ellos, es la realidad que nosotros tenemos que ver. Si esto es así, el apóstol Pablo estaba esperando que su regreso a ellos aumentara al gloriarse, o aumentara el gloriarse de ellos en el Señor. Hay una versión que dice, luego por estar yo con vosotros nuevamente, tendréis aún mayores razones para gloriaros acerca del Mesías o acerca de Jesús. Entonces, hay quienes especulan que el apóstol Pablo recibió una revelación especial en ese momento. Es más probable que cuando dijo quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ya lo estudiamos en el versículo 24. El asunto quedó totalmente resuelto en su mente. Es decir, que el apóstol Pablo tenía un profundo sentido de la responsabilidad. Si en alguien podemos ver la
virtud de la responsabilidad es nada menos que en el apóstol Pablo. Eso es bien claro. ¿Por qué digo esto? Porque él era desprendido. Cuando digo que él era desprendido, podía decir no a su propio ego y con el fin de decir sí para otros. No es fácil esto. Casi siempre la tendencia humana es esta: primero yo, después yo y por último yo. Pero el apóstol Pablo no actuaba así. Él no estaba siempre deleitando a su propio ego, a su propio yo, sino que él estaba pensando en otros. Claro, esto le vino a él desde que él fue convertido a Cristo Jesús y desde que él fue llamado y formado por Cristo Jesús en la misión de predicar el poderoso evangelio de salvación. Para apreciar la decisión del apóstol Pablo más plenamente, como les digo, estudiemos los versículos 25 y 26 frase por frase. Esto es bien importante estudiarlos así, bajo estas condiciones. El apóstol primero dijo: y confiado en esto, miren qué bonito, y confiado en esto, confiaba en que quedar en la carne era más necesario por causa de los destinatarios de la epístola. Él así lo está dejando totalmente claro. Era más necesario para ustedes, hermanos, que yo todavía me quede en la carne. Luego dijo: sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. En otras palabras, sé que viviré, les está diciendo. La palabra sé puede no tener la certeza que parece tener al principio. El contexto indica que en la mente del apóstol Pablo todavía quedaban dudas en cuanto a lo que sucedería cuando fuera enjuiciado. Y realmente él no podía dictaminar esta situación. Nadie que es sometido a un juicio ante un tribunal puede decir: yo estoy convencido de que voy a ser liberado, o yo estoy convencido también de que voy a ser condenado. Se pueden dar ambas situaciones. Sin embargo, él estaba muy convencido de que sería liberado. Esta es la situación de él, y que él vería a los filipenses nuevamente. Tenía esa fuerte esperanza, él se gozaba en esa condición. En su carta a Filemón, que se escribió casi por la misma fecha, el apóstol Pablo dijo que él esperaba visitar a Filemón, y dice que esperaba visitarlo muy pronto. ¿Ve? Es algo, miren lo que dice el versículo 22, dice: prepárame también alojamiento. Es que bonito, ¿verdad? Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Tenía esa esperanza, y al grado que tenía esa esperanza tan fuerte de que les pide que le preparen alojamiento, les pide que les preparen hospitalidad. Entonces, la expresión que quedaré, que aún permaneceré, es un juego de palabras. Las palabras quedaré y permaneceré se traducen de la misma palabra raíz. Permaneceré se traduce de meno, mientras que continuaré se traduce de una palabra compuesta que combina meno
con la preposición para, que significa al lado de. Entonces, el apóstol Pablo dijo, quedaré, esto es, viviré, viviré, pero no solo esto, permaneceré, dice, al lado de vosotros. Es decir, estaré con vosotros. Esto es algo muy hermoso, muy natural. Y esto se puede experimentar en la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué digo que se puede experimentar en la vida en Cristo Jesús? Cuando un hermano nos enseña la palabra de Dios y la traza bien y convive con nosotros como iglesia por un largo tiempo, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y no queremos que aquel hermano desaparezca. Es decir, no queremos que se nos vaya, porque el gozo de lo que Él nos edifica en la enseñanza de la palabra es enorme. Entonces queremos tenerlo siempre con nosotros. Y si esta situación se llega a dar de su partida, puede ser a otro país, a otra ciudad, a donde sea, pues realmente en cierto modo causa una tristeza. Pero el apóstol Pablo, fíjense qué cosa más curiosa y fuerte, es de que él, estando en la cárcel, les está diciendo, estaré con vosotros. Estaré con vosotros. Esto contribuiría al provecho y gozo de la fe de los filipenses. La frase la fe se refiere al conjunto de enseñanzas que se centra en la fe en Jesús, es decir, la totalidad del sistema cristiano que se revela en el Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo deseaba que los filipenses tuvieran provecho en la fe con el fin de que tuvieran gozo en la fe. Es decir, ustedes tienen que tener provecho, pero además de que tienen que tener provecho, ustedes tienen que tener gozo en la fe, gozarse en la fe. Tener provecho en la fe es necesario para tener gozo en la fe. Esto es bien claro. Si no tenemos ese gozo, no vamos nunca a disfrutar nuestra fe en nuestro Señor. ¿Ve? Muchas cosas, y así funciona la vida en Cristo Jesús, se dan por la fe que tenemos en Él. Por fe andamos, no por vista, dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, el resultado final para los filipenses sería que la seguridad de ellos, fíjense bien, la seguridad de ellos, o sea, abundaría en Cristo Jesús por la presencia otra vez del apóstol Pablo entre ellos. Yo solo pongo un ejemplo. Aquí en El Salvador tuvimos un hermano muy querido, y todos los cristianos que todavía vivimos y que lo tuvimos entre nosotros, nos gozaríamos nuevamente en volverlo a tener. Me refiero al hermano Larry White. Él estuvo como misionero por 8 años aquí en nuestra nación y enseñó mucho por todas partes, y fuimos compañeros de milicia. Y el hermano Larry sigue enseñando. Todos los domingos ustedes aquí en El Salvador y a través del internet, usted le puede escuchar
a través de las ondas radiales. Yo me gozaría, y muchos cristianos nos gozaríamos, que el hermano pudiera volver a estar entre nosotros. Eso es lo que produce el resultado de tener esa fe, el resultado de un hermano que ha dejado huellas totalmente de gozo en nuestras vidas en Cristo Jesús. Por eso, vuelvo a decir, pues el resultado final para los filipenses sería que la seguridad de ellos abundaría en Cristo Jesús por la presencia otra vez del apóstol Pablo entre ellos. Su presencia o venida tendría un significado especial. O sea que esta palabra se refería originalmente a la entrada ceremonial de un conquistador o de un rey a la ciudad. Habría un sentimiento de victoria, pues si el apóstol Pablo venía, pero no habría ninguna derrota, por supuesto, si no venía. Hay que entender esto. Mire, vuelvo a usar el ejemplo de el hermano Larry. Hace ya 40 años o más partió, sigue haciendo obra, pero yo sé que él se goza de los resultados de lo que hoy es la iglesia ahora en El Salvador. ¿Ve? Yo sé perfectamente bien eso. Entonces, el mismo término es la palabra semitécnica que se usa para la venida de Cristo. Mire lo que dice, vamos a consultar la primera carta de él, o sea, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y al ir a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos a leer una serie de versículos. Primero leamos el capítulo 2, versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pasémonos al capítulo 3 y el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos al capítulo 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y por último, vámonos al capítulo 5 y el versículo 23. Miren lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas lecciones las que podríamos entresacar de los versículos 25 y 26. Les demuestro una al menos, una lección al menos. Nuestras decisiones deben tomarse no solamente con la base en lo que nos conviene a nosotros, porque eso es lo que hacemos muchas veces, hacemos decisiones en base a lo que nos conviene a nosotros, y son decisiones, usted en su mente puede especular qué tipo de decisiones hacer, sino que por eso la parte esta final de esta lección habla acerca de la decisión. ¿Ve? Entonces nuestras decisiones deben de basarse en relación con lo que conviene también a los demás.
Y hablamos aquí en el sentido como iglesia. Yo puedo pensar una cosa, pero que me conviene a mí, pero que no conviene a la iglesia. ¿Ve? Debemos de ser claros en esta condición. Y esto es algo que se aplica a las decisiones en general e incluso cuando la muerte está cerca. Cuando la muerte está cerca. Hoy en ciertas partes del mundo se habla mucho de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es matar por compasión. Eso es la eutanasia. Se tiene un ser querido y está sufriendo mucho. Sabemos que vive, pero ya no tiene conciencia. Si la tiene no nos damos cuenta y lo vemos que está sufriendo. Entonces hay que aplicarle la eutanasia. O sea, hay que matarlo por compasión. Esta palabra de origen griego combina el prefijo que significa bueno o bien, del prefijo eu. Bueno o bien del prefijo eu, con la palabra para muerte, o sea, thanatos. T-H-A, thanatos. ¿Ve? Entonces, la forma verbal significa morir bien. Esa podría decirse que es la eutanasia, morir bien. Es un nombre impropio en el sentido que la palabra se usa, en el sentido que la palabra se usa. ¿Por qué digo esto? Porque la única muerte buena es la muerte en el Señor. Es la única muerte buena, la muerte en el Señor. El suicidio no es una opción para el cristiano. Lo podrá ser para muchas personas, pero no para nosotros. A mí me puede llegar una enfermedad terminal o a cualquiera de ustedes, a cualquier hermano o hermana en Cristo Jesús, pero para nosotros el suicidio no es una opción para el cristiano. La mayoría de los motivos, sino todos, para actos tan impíos son totalmente egocéntricos. ¿Ve? Yo conocí de un caso que, por cierto, el hermano Larry me lo contaba muy seguido, de un hermano que estaba totalmente decepcionado de la vida y él le daba mucha terapia, él le daba mucha consulta clínica y el hermano se desahogaba conmigo, me decía, mire, estoy haciendo lo imposible, pero hermano, se va a suicidar. Y tristemente llegó el día en que ese hermano se suicidó. Hermanos, yo quiero decirles claramente que el suicidio no es una opción para el cristiano. La mayoría de los motivos, si no todos, para actos tan impíos son totalmente egocéntricos de aquellos que toman esa determinación. Un cristiano deja el momento de su muerte en las manos de su Dios. Un cristiano deja el momento de su muerte en las manos de Dios y no en sus propias manos, no en su propia decisión. Dios, hermanos, elige tomar precisamente esa situación en nuestras vidas. Dios elige la llamada, no, es decir, no elige tomar, en otras palabras, la llamada fácil por el suicidio, sea este asistido o no. Dios no tiene nada que ver en esto, hermanos.
Judas se suicidó. Dios no tuvo nada que ver en esto. El Señor le hubiera perdonado si se hubiera arrepentido y estaba dispuesto a perdonarlo. Pero la decisión la tomó Judas. ¿Ve? Hermanos, un cristiano, aun cuando está muriendo, puede a menudo hallar una oportunidad más de decir una palabra que ayudará a otra persona. No me pregunte a mí, porque yo no he vivido esto, porque yo no he pasado por esta situación. ¿Ve? Pero sí le puedo decir que un cristiano en estos momentos difíciles sí le puede ayudar a una persona a tomar una vida de fe, una vida de más entrega a nuestro Señor. Si no hay otro propósito, el cristiano moribundo puede servir de ejemplo de cómo morir valientemente en el Señor. Esa es la realidad. Yo sé perfectamente que lo que estoy hablando son palabras duras, porque estoy hablando de la muerte. Estoy hablando de términos en el sentido de que son situaciones totalmente difíciles, pero la palabra de Dios no nos inhibe, no nos cohíbe a que no lo hablemos con suficiente claridad. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es la deducción de toda esta situación. Y esto lo tenemos comprendido en los versos 27 hasta el 30. En el versículo 27, el apóstol Pablo pasó de lo filosófico a lo práctico. ¿Por qué digo que el apóstol Pablo pasó de lo filosófico a lo práctico? Bueno, los versículos 27 al 30 se abarcarán con mayor detalle, como lo he dicho en la siguiente lección, pero no quiero poner punto final sin hacer notar que para el apóstol Pablo la teología no era simplemente una teoría. La vida cristiana es una vida de práctica. Siempre tuvo aplicación práctica y personal y siempre así será. En este caso, el apóstol Pablo deseaba que sus lectores supieran que entender lo que él había escrito impactaría la vida de ellos. Esto era el propósito que él quería lograr en los hermanos, impactar en la vida de ellos. En primer lugar, debía motivarles a vivir la vida cristiana con fidelidad. Eso es lo que él les está motivando, a vivir la vida cristiana con fidelidad. Dice solamente que os comportéis, en el verso 27, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Había indicado su propósito de visitarlos nuevamente, lo hemos visto en el verso 26. Ahora, esto es lo que en efecto estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Suceda eso o no, quiero que sepáis que vuestras vidas son compatibles con el Evangelio. Que vaya o no vaya, quiero que entendáis que vuestras vidas van de acuerdo al Evangelio. ¿Y de quién es ese Evangelio? Es el Evangelio de Cristo Jesús. Es lo que tenían que entender ellos. No es el Evangelio de Pablo, no es la doctrina de Pablo. Pablo predicaba el Evangelio de Cristo Jesús.
predicaba la doctrina de Cristo Jesús. En segundo lugar, él les dice primero que debía motivarles a vivir la vida cristiana con fidelidad, pero en segundo lugar, ellos debían ser motivados a vivir la vida cristiana con valentía. Vivir la vida cristiana con valentía. Mire lo que dice los versos 28 hasta el 30. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Tenían el mismo conflicto. ¿Cuál era ese mismo conflicto? La persecución. Entonces tenían el mismo conflicto de Pablo, de modo que debían llegar a la misma conclusión. ¿Cuál conclusión? Sea que vivamos o sea que muramos, todo puede hacerse para la gloria de Dios. ¿Ve? El apóstol Pablo no tenía miedo, así que no había razón para que ellos tuvieran miedo. Yo siempre me he preguntado esto: si a mí me tocara enfrentar una situación por causa del Evangelio, por causa de Cristo Jesús, ¿actuaría con miedo o actuaría con valentía? Y ojalá que sea con plena valentía. Quiero terminar este estudio diciendo varias cosas, hermanos. Usted recuerda cómo empezamos el mensaje hace ya 2 semanas. Ser o no ser, la vida o la muerte. Puede que usted no se haga la pregunta de ese dramaturgo llamado William Shakespeare en su obra Hamlet. Y puede que no considere las alternativas como las consideró el apóstol Pablo. Francamente, lo digo claramente y lo vuelvo a repetir: a la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en la muerte. De hecho, algunos hacen todo lo posible por evitar el tema. Cuando mi madre estaba ya en sus últimos meses, semanas, suceda lo que suceda, decía. Uno así quiere decir, no quiere decir el día que muera mi madre. No queremos hablar con esa franqueza cuando vemos esta situación difícil. ¿Ve? Pongo algunos ejemplos. Hay un hombre llamado William Randolph Hearst, dijo: jamás mencionen la palabra muerte en mi presencia, no quiero oír de ella. Hay otro hombre llamado Oscar Levant que hizo la misma petición. Hay un rey en antaño que se sentía del mismo modo, y cuando su carruaje pasaba frente a un cementerio, hacía que corrieran las cortinas de modo que no tuviera que ver los mudos recordatorios de la mortalidad del hombre. Este párrafo nos dice una realidad. Se nos dice que este hombre de nombre Avon Mellon o Malone, en el programa televisivo La Verdad en Amor, fue un millonario estadounidense que vivió desde
murió en el año de 1984. Luego, el hombre llamado de apellido Hearst fue un millonario estadounidense del negocio de las publicaciones, y de nombre de apellido Levan fue un compositor y un pianista. Evidentemente eran personas que el gozo de ellos era su fama, sus posesiones, y no querían oír hablar de la muerte. Pero yo les digo esto: no obstante, la muerte es una realidad. La muerte es una realidad. Dice el escritor, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La cuestión no es si moriremos. La cuestión es si estaremos preparados para morir. Esa es la realidad. Si no recuerda nada de esta lección, recuerde esto: ninguna persona estará preparada para morir, sino hasta que esté preparada para vivir. Esa es la realidad. Usted cuando nace, crece, se reproduce, pero tiene que hacerlo con el fin de que tiene que entender el propósito de esta vida aquí en esta tierra. Y claro, para estar preparado para morir, usted necesita poder decir con toda certeza, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Ve? Porque para mí el vivir es Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es Cristo para usted? ¿O qué significa Cristo para usted? Yo le pregunto a usted, ¿le ha dado su vida a Él? Si no lo ha hecho, no deje que pase otro día sin que haga ese compromiso. Yo no le digo levante su mano y acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es completamente clara. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La palabra de Dios dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nos dice en Hechos 2, verso 47, que el Señor añadía a su iglesia todos los que habían de ser salvos. Eso es lo que dice la sencillez de la palabra de Dios. Ese es el inicio a ese camino para el cual usted debe estar preparado para cuando le llegue el día de su muerte. Sea que cuando usted obedece al Señor, usted viva nada más 1 o 2 años o días, o muchos años, como le ha permitido a nuestro Señor, pero es lo que tiene que hacer usted como una persona que anda en la búsqueda en Cristo Jesús. Si usted quiere que le ayudemos, póngase en contacto con nosotros para ponerlo en contacto con un predicador, con la iglesia de Cristo más cercana a donde usted reside. Si usted, hermano, por obvias circunstancias no está preparado, usted lo sabe, yo no, pero Dios sí lo sabe, Cristo Jesús sí lo sabe, su Espíritu Santo sí lo sabe, yo le animo en el nombre de Él a que vuelva al camino de Él, a que usted se prepare, a que todos nos preparemos para estar en el camino de nuestro Señor y decir con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios bendiga su palabra.